Qué bueno encontrarnos alrededor del estudio de la palabra de Dios hoy día en este día de discipulado, con un libro que es tan excelente, con tantos temas principales y sobre todo resalta el tema de la eclesiología, la carta a los Efesios, escrita por el apóstol San Pablo. Se dice que esta carta de los primeros años a nuestra iglesia ha sido muy apreciada y creo que tiene mucha razón, porque desde ahí, como decía un autor, pasamos desde el santuario y vamos al reposo, la meditación, la adoración y la paz. Y otro autor la llamó la epístola paulina del tercer cielo. Creo que hacen bien porque ubican a Efesios como uno de los planos más elevados de los escritos del apóstol Pablo, después de Romanos, por supuesto. Y debido a esto se lo ha llamado la reina de las epístolas. Se dice que Juan Knox, en su lecho de muerte, por su pedido le leían los sermones sobre la carta a los Efesios de Juan Calvino y buscando consuelo y paz en ese momento. Si nosotros entramos al poder de la lectura, al estudio, a la exégesis y a la hermenéutica de este libro, seguramente vamos a encontrar mucha bendición. En este capítulo de Efesios, en los 6 capítulos de Efesios, se va a destacar siempre el tema de la elección. A pesar que hay muchas interpretaciones y posturas, y ha traído controversias y divisiones. Por eso nosotros encontramos que en esta carta el Dios Trino se manifiesta donde el Padre elige, el Hijo redime, el Espíritu Santo regenera y sella. En lo que va a ser nuestro estudio vamos a encontrar que nos identificamos con esa actitud humilde del arrepentimiento que va en una manera progresiva a experimentar la nueva vida cristiana, especialmente en el descubrimiento de la revelación del concepto personal de Dios y la obra. La profundidad doctrinal de este escrito nos lleva a límites insospechables para poder encontrarnos, a pesar de que es un corto escrito, encontrarnos con esa sabiduría que trae el Señor a su iglesia. Por eso se la llama también una epístola práctica de la praxis, porque alcanza todas las dimensiones de la parte dogmática llevándolo al común, a la vida cotidiana. Por eso creo que es bien merecido el estudio de esta carta en tiempos así, que nos hacemos y nos formulamos nuevas preguntas en esta nueva normalidad. ¿Cómo ser iglesia post pandemia? Bueno, Efesios nos habla de este desafío de entenderla, a entender lo que está sucediendo en el creyente y entender el propósito de Dios en la persona, pero también entender todo este propósito que se conjuga en una coyuntura dentro de la iglesia, lo que vamos a llamar el estudio de la eclesiología. Pablo nos desafía a una necesidad ética distinta de aquellos que no conocen a Dios y vamos a entender por qué. Tenemos que pensar también la lucha y el conflicto de Pablo de cómo compartir esa verdad que vivía y latía en su corazón. Un hombre que había entrado en las profundidades del conocimiento de nuestro Dios con nuevas revelaciones, cómo podía socializar, cómo podía compartir todas esas verdades en una carta tan pastoral y tan sencilla para los humildes creyentes de principios de la vida cristiana, de la nueva iglesia. Recuerden que Efesios también está enmarcada dentro de los 4 escritos que se conocen, los escritos de la prisión o los escritos del cautiverio, porque fueron redactados durante un tiempo en que él estaba preso o más concretamente detenido sin una orden de prisión. Aquí encontramos a Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, donde en lo largo de su escritura nos va a dar detalles del sentimiento, del dolor, pero también de la esperanza y del gozo de saber que él estaba prisionero, pero no estaba atado, ni su palabra estaba atada y el Espíritu Santo lo hacía libre. Por eso Efesios es una invitación a disfrutar la nueva vida en Cristo Jesús con su libertad. El autor es el apóstol Pablo, aceptado universalmente por la iglesia. Se narra que en Hechos 13 Pablo comienza con sus viajes misioneros y va a llegar a esta ciudad conocida, colonia prominente romana, donde había mucha gente que estaba viviendo ahí. ¿Por qué? Porque este era un lugar especialmente dedicado a Artemisa, Diana de los Efesios. Había un culto grande y un templo que era considerado como una de las 7 maravillas del mundo de su época.
Los sacerdotes, que eran hombres castrados, ministraban a las personas con sacerdotisas que dedicaban el culto de la fornicación como algo espiritual. Así que había mucha prostitución en la ciudad. También la magia, el esoterismo y la brujería era muy común y mucha gente gastaba mucho dinero. Por eso se nos habla que algún momento después, y fruto de la palabra de Pablo, de la predicación de Pablo, los hombres arrepentidos quemaron libros de brujería y hechicería por un valor de más de 50,000 denarios, una cifra exorbitante de su época, fruto de la llegada del Espíritu Santo. Por supuesto, esto no le va a agradar al gremio que vive de esto y tratan de levantar una persecución contra el apóstol Pablo y contra los creyentes nuevos en esta ciudad. En Hechos 19, 8, 10 se nos dice que Pablo quedó en esta ciudad por lo menos 2 años y 3 meses. Muchos estudiosos de arqueología han descubierto que esta ciudad probablemente albergó a más de 300,000 habitantes. Era una ciudad muy importante políticamente, económicamente y religioso, por lo que les había mencionado. Como centro de culto y como centro de estudio, Pablo tuvo el desafío de cómo transmitirle las verdades del Cristo crucificado y resucitado a gente que vivía en el paganismo y en la inmoralidad sexual. El bosquejo de la carta al libro de los Efesios es muy importante y muy singular, porque Pablo va a desarrollar la idea de ese Dios resucitado, ese Cristo de la muerte que ahora gobierna al lado del trono celestial, y cómo ha logrado unificar a los pueblos separados por la ley. Y es precisamente en esta frase tan conmovedora y tan importante que se encuentra en Efesios 2:14, donde Pablo describe el ministerio de Jesús para la nueva iglesia. Dice así: porque Él es nuestra paz, de 2 pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación, y al abolir en su propio cuerpo las enemistades, Él puso fin a la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los 2 pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz, y para reconciliar con Dios a los 2 en un solo cuerpo, mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Vean que el énfasis de Pablo es que se terminó el conflicto, se terminó la pelea, pero también de la reconciliación y de la unidad. Y menciona muchas veces el término shalom, la paz completa, el estado perfecto de la revelación de Dios. Los que tienen fe en Jesús han sido elegidos por el Espíritu Santo para llegar a ser un solo cuerpo a través de su iglesia. Su manifestación corpórea será para la humanidad a través de este lugar que conocemos, la convocatoria o la asamblea de los llamados, eclesia en el griego. Cristo ha elegido personas con diferentes dones en la iglesia: apóstoles, profetas, misioneros, pastores y maestros. Efesios 4:11. Pero todo el capítulo 4 nos va a hablar de cómo se va a formar este ejército de reconciliados, de arrepentidos, de renovados, a través de la vida en Cristo en cada uno de sus miembros. Y los 2 últimos capítulos de Efesios ofrecen instrucciones prácticas para vivir como el pueblo de Dios, para tomar las armas, las herramientas. Pablo lo va a describir cercano a la vida diaria, con un ejemplo que ha pasado para nosotros como algo clásico de entendimiento del vestir bien y correcto de un creyente, la armadura de Dios en Efesios 6. Y a través de esta armadura, Dios nos va a dar las fuerzas y el poder para resistir al diablo y sus acechanzas. Las malignas fuerzas de las tinieblas van a caer por el poderío de un pueblo que ha encontrado en Cristo su fortaleza. A diferencia del común pensamiento judío, de la acusación del Cristo vergonzoso, del Cristo de la muerte, del crucificado, como infamia y como blasfemia, proclamarlo a Él como el Señor de la esperanza. Pablo va a desarrollar en Efesios una defensa y nos va a llevar a encontrarnos con esa gran verdad. Jesús vive para darnos la victoria por siempre y para siempre. Y a través de esta epístola, conocida como la reina de las epístolas, vamos a encontrar la lucha que tiene Pablo para que la gente camine en unidad.
Y no es común este tema hoy por hoy. No nos sentimos a veces tan separados del cuerpo de Cristo por pensamientos, por posiciones, por niñerías a veces. Pablo aborda el problema de la unidad dentro de la iglesia como una preocupación del Señor. Y el Señor nos manifiesta que la única manera de ser esa iglesia es que podamos caminar como uno solo en Cristo Jesús. ¿Cuál es la estructura de esta carta de Efesios? Esta carta tiene un breve saludo y lo vamos a ver aquí en el capítulo 1, verso del 1 al 2. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Pablo les hace una mención especial a ellos que ahora son parte de los santos, de los apartados, de los escogidos. Hoy día ya no son más de aquellos que no tienen el mensaje. Hoy son convocados a ser parte de esa iglesia. También en esta carta vamos a encontrar en el capítulo 6, 21-24 la conclusión, donde ya se despide y pone algunos puntos sobresalientes para recordar y para hablar. En el capítulo 1 encontramos que Pablo se presenta, saluda a los efesios. Parece que estaba viviendo un momento en que la autoridad de Pablo era cuestionada y era atacada por la veracidad y la profundidad de sus enseñanzas. No les caía muy bien este hecho de que Pablo venía y les hablaba de dejar la antigua ley para conocer la nueva ley en Cristo Jesús. Pablo se presenta como aquel apóstol y Pablo va a orar que el Espíritu Santo ayude que los seguidores en Cristo en Éfeso a ser sabios y entiendan el mensaje de la palabra de Dios. Siempre va a estar Pablo con esa temática. Cristo trae paz, Cristo trae unidad al pueblo de Dios. Cristo trae salvación y trae unidad al pueblo de Dios. Y todos aquellos que creemos en Jesús tenemos que vivir en unidad, amándonos, soportándonos a veces, perdonándonos mucho más. Así que este es el mensaje reconciliador de esta carta. Leamos algo que dice importante Pablo en el primer capítulo, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuésemos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, cual los hizo aceptos en el amado. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegáramos al tiempo señalado reuniéramos todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. Pablo comienza a desarrollar esta idea de Cristo y de la iglesia que se apoya y crece, se edifica y se desarrolla en Él. Se menciona en Él, en Él, en Él, 3 veces, con ese énfasis característico de los maestros judíos. Pablo había sido maestro, así que lo menciona 3 veces para decir que es algo sobresaliente, es algo que no dejemos de pasar por alto, es algo que no olvidar, es algo de memorizar. Dios nos escoge en Cristo, no por mi nacionalidad, ni por mi ciudadanía, o por mi condición. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, antes que existiesen las razas, antes que existiesen las banderas y los límites. Cristo nos ha señalado como propiedad de Él. Esto es importantísimo
porque comienza a debatir y comienza a derribar estos pensamientos de exclusividad que eran muy fuertes en el judaísmo. ¿Y qué dice? Que esta selección tiene un propósito para ser adoptados hijos suyos en Cristo, no en mi religión, sino que en Cristo, y simplemente por la bondad de su amor, con el propósito de llevar alabanza a su nombre. Y por medio de esa dinámica yo tengo la redención de su sangre en Él. Tengo el perdón de los pecados en Él. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Siempre Pablo va a poner esto de manifiesto. El que camina en Cristo va a llegar a conocer la voluntad. No es como la presentaban los filósofos y religiosos de su época, los oráculos. Era muy sabido que Efesio, como capital de esta provincia, era escenario de muchas migraciones, de muchas peregrinaciones en busca del oráculo de la diosa Artemisa, de Diana, como consejera para que les pueda descubrir qué es lo que iba a suceder con ellos. Por eso algunos caminaban y buscaban a los iluminados, a los conocidos, a los que tenían ese poder de ver en el oráculo lo que iba a pasar. Pablo nos hace ver que Cristo ya conoce todo y le quiere revelar a su pueblo todo. En el tiempo señalado, reunió todas las cosas en Él, como están en el cielo, como en la tierra, para participar de una herencia gloriosa. Inicia la exposición de su mensaje dándonos a entender el inmenso privilegio, pero también el inmenso deber que tenemos nosotros con nuestro Padre, hacer la iglesia de la palabra, hacer la iglesia de la obra, pero también hacer la iglesia de la reconciliación. No ponernos más en disputas doctrinales ni en peleas con unos con el otro por posiciones humanas, más bien entender el misterio de Cristo revelado a través del amor y del derramamiento de la ofrenda pascual para cada uno de nosotros. En el verso 12, para que podamos ser los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. Inicia en Cristo y termina en Cristo. Tal es el mensaje de esta epístola. El conocimiento nos lleva de muerte a vida, pero el conocimiento me lleva también de ignorancia a sabiduría. Pablo nos hace un desafío. Caminemos en su palabra, porque mientras más cercanos estemos a la revelación de la palabra de Dios, podemos encontrar las respuestas que buscamos. Y yo creo que es un tema muy importante para nosotros hoy por hoy, entender qué pasa en el futuro, en qué va a terminar todo esto, en esta nueva normalidad. Por eso la invitación a que se vuelva a conectar a este estudio de esta carta tan maravillosa y tan profunda. A pesar de ser tan corta, sus verdades no lo son. Yo lo invito para que próximamente se vuelva a conectar en cada de estas transmisiones que hacemos todos los jueves para seguir estudiando esta carta que se le ha llamado la corona de los escritos del apóstol Pablo. Pero si hoy día usted vive en el desconocimiento, en la zozobra de qué va a suceder el día de mañana, le tengo una buena noticia. Jesucristo es su paz. Jesucristo es su camino. Jesucristo es su verdad. Simplemente abriendo su corazón, trayéndolo a su vida, compartiéndolo en su familia, usted va a descubrir la novedad de vida, el nuevo cambio en Cristo. Permítame orar por usted. Dígale: Señor Jesús, hoy día yo te necesito. He buscado en religión, he buscado en hechicería, he buscado en brujería y no he hallado la respuesta. Hoy entiendo que tú eres la respuesta. Por favor, entra a mi vida. Dame esa paz, dame ese perdón. Créame conforme a tu propósito eterno para que yo pueda experimentar la libertad que hay en ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted lo ha hecho, por favor, háganos conocer para poder darle la bienvenida y guiarlo en este camino
de ser parte de esta iglesia que espera fervientemente la manifestación del Señor en su segunda venida. Y también, si usted tiene una necesidad de oración, alguna petición, por favor escríbanos y con mucho gusto estaremos orando por sus peticiones y contestando algún requerimiento. Que el Señor me los bendiga grandemente y les envío un fuerte abrazo. Tomemos la armadura de Cristo Jesús para vencer las tentaciones y los problemas que vendrán en el futuro. Bendiciones.